Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos al curso de cálculo integral y el tema que veremos el día de hoy es la integral definida, área bajo la curva, método de los rectángulos. Por definición, la integral definida es la aproximación del área bajo la curva de una función al sumar un número finito de rectángulos. Y esta suma finita de rectángulos se le conoce como suma de Riemann. Intuitivamente sabemos que mientras más subintervalos tengamos, mejor será nuestro resultado. Es decir, en pocas palabras, mientras más rectángulos tengamos bajo la curva, el resultado será más aproximado, más exacto. Para entender el concepto de la suma de Riemann, cuando tenemos un gráfico de una función de una variable, por ejemplo, esta curva, y queremos calcular el área que hay bajo dicha curva sobre el eje X en un intervalo AB, podemos dividir dicho intervalo en partes más pequeñas. Y estas partes no es un número definido. Es decir, podemos dividirlo en 5 partes, en 10 partes, en 20 partes, en 50 partes, en 100 partes, etcétera. Y sobre cada intervalo construimos rectángulos. Y debemos calcular el área de todos los rectángulos y sumarlas. Recordando entonces que el área del rectángulo es igual a la base por la altura, podemos ver que en la base de los rectángulos es uno de los pequeños intervalos en el que dividimos el intervalo principal, por lo que lo llamaremos delta x. Y para el cálculo de delta x, este será mediante la siguiente fórmula que me dice que es la diferencia del intervalo b menos a entre n, en donde n es el número de intervalos en que dividimos a b. Elegimos un rectángulo al azar, por ejemplo, este, y dentro de él elegimos un punto x, y, de tal modo que va a formar una coordenada con la intersección de la curva sobre el eje y. Para el cálculo de dicha altura utilizaremos la función como tal, es decir, como pueden ver, la intersección de cada rectángulo con la curva me va a dar alturas diferentes para los rectángulos que ahí se forman. Entonces, utilizaremos la función para calcular la altura, digamos, del rectángulo que está con la flecha amarilla. Entonces, la función f de x la vamos a sustituir por xy, por el punto que tenemos dentro de nuestro rectángulo, para que nos quede como la función de xy. Por lo tanto, la altura será igual a la función por el punto xy. Ahora bien, vamos a sustituir los valores de ax y de f de xy para obtener una fórmula del área de cualquier rectángulo que se construye bajo la curva. Entonces, esta fórmula me quedará como AI va a ser igual a delta x por f de xy, recordando que AI es cualquier rectángulo que se construya sobre dicha área. Entonces, vamos a calcular el área de cada uno de estos rectángulos mediante la fórmula. Y entonces, el área bajo la curva es la suma de todas las áreas de los rectángulos. Es decir, el área aproximada será igual a A1 más A2 más A8, pero recuerden que I me va a representar un número infinito de rectángulos. Por lo tanto, la fórmula me quedará al final como AN. Y esa N, recuerden que es el número de intervalos en que dividimos a B.
Para poder reducir esta expresión, utilizaremos la notación sigma, es decir, esta suma que tiene varios elementos la puedo yo resumir en una sola expresión de la siguiente forma. El área aproximada es igual a la sumatoria de todas las áreas, ¿sí?, entre, digamos, esta i igual a 1, me indica el número de unidades en la que está cambiando el área, mientras que n es el número de intervalos. Sin embargo, necesitamos encontrar una fórmula que me diga el área exacta de esta curva. Entonces, puedo sustituir a i por esta fórmula que me va a servir para calcular el área de cualquier rectángulo. Entonces, mi expresión me quedará como el área es aproximadamente la sumatoria de n y que es igual a 1, que multiplica a la diferencia de x por la función f de x y. Ahora bien, como yo necesito una fórmula que me calcule el área exacta, y esta área exacta la voy a obtener mediante rectángulos más pequeños. Es decir, sobre estos rectángulos puedo construir rectángulos aún más pequeños para poder así tener una fórmula que sea lo más exacta posible con todos los rectángulos que se construyen de manera más pequeña. Entonces, al reducir estos rectángulos a más pequeños, esto se hace cuando los intervalos que se construyen sobre AB son infinitos. Como lo habíamos dicho al principio, el intervalo AB puede ser dividido, digamos, en 5 partes, en 10 partes, en 100 partes, en 1000 partes, en 100,000 partes, etc. Por lo tanto, la delta X va a ir hacia 0 o tiende a ser 0. Y esto lo podemos ver en la fórmula en donde me dice que delta X, cuando n tiende a ser infinito, su resultado va a ser 0. Y ese 0 me va a representar el ancho de cada uno de los rectángulos. Entonces, el área será igual al límite de los intervalos cuando son infinitos de la sumatoria de delta X por f de x1. Finalmente, para calcular el área exacta bajo la curva, es una integral que me va a juntar todas aquellas áreas sumadas en un intervalo que va de A hacia B. Y como pueden ver, aquí podemos también ver la diferencial, y que esta diferencial me representa este de aquí. Veremos ahora algunos ejemplos para la aplicación de la fórmula para la suma de Riemann. Hallar el área bajo la curva que se encuentra bajo la función f de x igual a 3x más 2 en un intervalo de 1,4. Vamos a marcar el intervalo 1 a 4 y el primer valor lo designamos con la letra A y al segundo valor lo designamos con la letra B. Vamos a graficar la función mediante el método de tabulación, en donde a cada valor de x lo sustituiremos en la función realizando las operaciones que se indican. Así, entonces, cuando x vale 1 y sustituyendo dicha x en la función, el valor es igual a 5. Y entonces graficamos el valor de 5 en el plano cartesiano. Y del mismo modo lo realizaremos con el número 2, con el número 3 y con el número 4, es decir, los valores del intervalo. Y como podemos observar, se forma una línea recta, en la cual vamos a calcular el área que se encuentra entre las líneas punteadas, es decir,
entre el intervalo que va de A a B. Como paso número 1, calculamos delta X y delta X es igual a B entre A sobre N. Recuerden que B tiene un valor de 4 y A un valor de 1. Sustituimos los valores en la fórmula, por lo que delta X es igual a 3 entre N. Como paso número 2, calcularemos XI y XI es igual a A más delta X por I. Sustituimos los valores y vamos a realizar la operación entre una fracción y un número entero. Vamos a multiplicar esas dos cantidades, por lo que XI es igual a 1 más 3i sobre n. Como paso número 3, vamos a calcular el área de cualquiera de los rectángulos que se encuentran bajo el intervalo de A a B. Para lo cual entonces empleamos la fórmula que me dice área es igual a delta X por la función fxy. Entonces, delta X por la función, vamos a poner primeramente la función, que en este caso es 3x más 2, y la x que se encuentra en la función la vamos a cambiar entonces por xy. Entonces, la fórmula del área me queda de esta forma. Delta X por 3 que multiplica a xy más 2. Sin embargo, ya tenemos el cálculo de xy, por lo que vamos a sustituir este valor en la función. El área entonces me queda de esta forma. Delta x, que es un valor que ya conocemos, 3 entre n, por 3 que multiplica a xy, pero recuerden que xy es igual a 1 más 3i entre n, y le sumamos 2. Vamos a realizar las operaciones que se indican dentro del corchete, es decir, 3 multiplica a 1 y 3 multiplica a la fracción, por lo que el área es igual a 3 sobre n, que multiplica a 3 más 9i entre n más 2. Podemos reducir estos términos semejantes, y en este caso son los números, podemos sumar 3 y 2, por lo que el área es igual a 3 sobre n por 5 más 9i entre n. Nuevamente realizamos las operaciones que se indican. Vamos a multiplicar 3 sobre n por 5 y 3 sobre n por 9i entre n. El resultado de dichas operaciones es este. Vamos a realizar un paso aritmético en donde vamos a eliminar las n's y la i. El exponente que se encuentra con n cuadrada va a ser el denominador de 27. Es decir, entonces, el área es igual a 15 más 27 medios. Noten cómo ese cuadrado pasa a ser el denominador de 27, y resolviendo dicha operación entre fracciones, es decir, 15 más 27 medios, esto me dará un resultado de 57 medios. Realizando la división de 57 entre 2, esto me dará un resultado final de 28.5 unidades cuadradas. Por lo tanto, el área que se encuentra en el intervalo de A a B, delimitado entre las líneas punteadas, tiene una área de 28.5 unidades cuadradas. Hallar el área bajo la curva que se encuentra debajo de la función f de x igual a x cuadrada más 3 en un intervalo de menos 2,2. Vamos a marcar los valores del intervalo AB. El primer valor lo designo con la letra A y el segundo valor lo designo con la letra B. Vamos a graficar la función mediante el método de tabulación, es decir, por cada valor de x se sustituye en la función y se desarrollan las operaciones que ahí se indican. Entonces, cuando x vale menos 2, sustituyendo dicho valor en la función, el resultado es igual a 7. Dicho valor se grafica en el plano cartesiano y la misma mecánica la haremos para
los valores restantes, cuando es -1, cuando es 0, cuando es 1, cuando es 2. Y noten entonces que la figura que se forma en el plano cartesiano es una curva llamada parábola, en la cual vamos a determinar el área bajo la curva delimitado por las líneas punteadas en el intervalo AB. Como paso número 1, vamos a calcular delta X y recuerden que delta X es igual a B menos A entre N. El valor de B es igual a 2 y el valor de A es menos 2. Sustituimos los valores en la fórmula y vean ahora cómo tengo dos signos, para lo cual entonces empleo la ley de signos en la multiplicación. Entonces delta X es igual a 4 entre N. Calculamos el valor de XY. XY es igual a más delta X por Y. Sustituimos valores y realizaremos la operación de una fracción por un número entero, es decir, multiplicaremos 4 entre N por Y y el resultado final de XY es igual a menos 2 más 4Y entre N. Como paso número 3, vamos a calcular el área de cualquiera de los rectángulos que se encuentren bajo esa curva. Entonces, área es igual a delta X por f de XY. Primeramente, vamos a sustituir fx por la función y la x cuadrada que tengo en la función la voy a cambiar por xy. Entonces, la fórmula me quedará como delta x que multiplica a xy al cuadrado más 3. Pero recuerden que xy tiene el valor de menos 2 más 4y entre n. Por lo que entonces ya no pondré xy, sino que pondré su valor correspondiente y la fórmula queda de esa forma. Vamos a desarrollar el binomio al cuadrado que se forma dentro del corchete. Y al desarrollar el binomio al cuadrado, el área queda de la siguiente forma. 4 entre n que multiplica a 4 menos 16y entre n más 16y al cuadrado entre n cuadrada más 3. Reducimos términos semejantes, sumamos 4 y 3 para darme un total de 7. Y la fórmula del área queda de esta forma. Vamos a realizar las operaciones que ahí se indican, es decir, 4n multiplica el primer valor, 4n multiplica al segundo valor y 4n multiplica al tercer valor. Realizando dichas operaciones, el área es igual a 28 entre n menos 64y entre n cuadrada más 64y al cuadrado entre n cúbica. Vamos a realizar la eliminación de todas las n's y de todas las y. Sin embargo, los exponentes que tiene n cuadrada y n cúbica serán los denominadores de 64. Es decir, el área será igual entonces a 28 menos 64 entre 2 más 64 entre 3. Noten entonces cómo esos exponentes 2 y 3 quedan como denominadores respectivamente de 64. Realizando la operación que se encuentra ahí, es decir, realizando esa suma y resta de fracciones, esta me queda como 53 tercios. Y dividiendo 53 entre 3, el área bajo la curva es de 17.3 unidades cuadradas. Por lo tanto, el área que se encuentra delimitada en el intervalo de A a B tendrá un valor de 17.3 unidades cuadradas. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Recuerden suscribirse a mi canal, Matemáticas para Principiantes. Y si el video te gustó, comparte y dale like. Y nos vemos en el próximo video.
Bye bye y hasta pronto.